Hola familia de Custom México, ya estamos de regreso con otro nuevo y especial video, un video muy especial para mí, donde voy a responder a todas sus preguntas, todas las preguntas que me enviaron, las más picantes, las más divertidas, las más fuertes van a ser respondidas aquí. Bienvenidos a una aventura más de Custom México. Bueno familia, y ahora sí vamos a darle, y antes de comenzar con las preguntas, quiero ser completamente honesto con ustedes. Yo no he visto las preguntas, las seleccionó alguien de mi equipo. Por lo regular cuando hago este tipo de videos tengo un guión, veo las preguntas y las voy respondiendo y nada más lo voy leyendo. En esta ocasión lo quise hacer diferente, así que voy a responder a todas sus preguntas en vivo. También quiero ver mi reacción después en el video, cómo es que reacciono con estas preguntas fuertes. Las preguntas, como les comento, fueron elegidas por alguien de mi equipo. Comentó que fueron las más fuertes, las más directas y que no chocaran con las que tenemos en los videos anteriores. Si aún no han visto los videos anteriores, se los dejo acá arriba para que vayan a verlo. También las preguntas las voy a contestar en un sentido divertido. Quiero cambiar todo el entorno del canal, quiero que sea más sencillo, más divertido y más espontáneo. Así es que bueno, vamos a darle, vamos a ver qué nos preguntaron ustedes. Manuel Miranda, ¿por qué haces videos amarillistas? Manuel Miranda es mejor conocido en el mundo del coleccionismo como Lobo Custom, tiene un canal, váyanlo a visitar. Comenta, ¿por qué haces videos amarillistas y no haces videos referente a la temática del nombre de tu canal? ¿Cuál es tu postura a hacer videos con un contenido que no hable tan a menudo del modelismo y del custom? Manuel nos dice, ¿por qué hace videos amarillistas? Yo no creo que haga videos amarillistas, tal vez te refieras a los títulos, no lo sé. Si es referente a los títulos, te voy a comentar. Existe una herramienta, y me extraña amigo porque tú eres youtuber, tú también haces videos. Y bueno, para hacer videos no nada más es llegar, agarro, subo un video y le doy nada y ya. No, hay que prepararse, y toda la banda que está comenzando con esto de YouTube, de verdad prepárense. Es bien difícil, pero vale mucho la pena, tienes muchas bendiciones, pero sí tienes que prepararte para hacerlo bien, o para hacerlo lo mejor posible. Para hacerlo lo mejor posible es la respuesta correcta. Existe una herramienta, amigos, que se llama vidIQ, que se instala en tu navegador. Esta herramienta te ayuda mucho para que tus videos puedan estar en tendencia o puedan verse más o puedan ser seleccionados o se los puedan enviar a ustedes. Como saben, YouTube, la plataforma, está creciendo mucho y de ser un algoritmo pasó a ser todo un entorno completamente complicado. Muchos de los videos no les llegan a ustedes o no les avisan porque YouTube cree que no les puede gustar o no les pueden interesar. vidIQ nos ayuda a que pongamos títulos que a ustedes les puedan gustar. Quiero suponer que con esto te refieres a amarillista, porque no entiendo muy bien a qué te refieres con amarillista. Yo no he hecho un video en el que hable de política o hable de cosas que no sean del custom. Hasta ahorita creo que no he hecho ninguno. Todos tienen que ver algo con el coleccionismo y del custom. Ahora, en cuanto al nombre del canal, todo lo que he hecho en el canal está referente al nombre del canal. Si te has fijado, Manuel, en la parte de arriba donde dice Custom México, dice Custom México Coleccionables. Todo lo que tiene que ver con el mundo del coleccionismo, incluidos custom, incluidos cacerías, incluidos todo lo que tiene que ver con el mundo del custom. Así es que todo ha sido referente al canal. En ocasiones hemos metido muñecos también, pero tiene que ver con el coleccionismo. Mucha gente nos ha pedido un canal, una voz, algo en donde se puedan expresar y puedan mostrar sus colecciones, no solo de Hot Wheels, también de muñecos y de otro tipo de coleccionables. Ahora, yo hago lo que ustedes me dicen. Vas a ver aquí los números en pantalla y puedes darte cuenta que los videos más virales, vamos a ver cuáles son los videos más virales. Ordenar por más populares. Aquí puedes ver, amigo, que los más populares, el más popular que tenemos, que puedes ver que tiene 889,000 visualizaciones. Muchas gracias familia. Es el de un día metimos una pieza a Walmart y esto fue lo que pasó. Es la pieza que metimos y que regalamos. Luego sigue Tianguis de Lomas de Casablanca, que es una cacería de tianguis. Luego sigue Tianguis de la Reforma Agraria. Luego sigue Entrevista a un trabajador de Mattel. Luego sigue Coleccionistas versus Acaparadores. Y así siguen varios videos. Yo me supongo que a ti la temática de tu canal es de custom y te gusta mucho el custom, pero si te fijas, el video de custom que tiene más visualizaciones es de 127,000 visualizaciones y ni siquiera es un custom, es un diorama y un custom. Si nos ponemos más exigentes, el video que le sigue, que es un custom, lo vamos a buscar. Vamos a seguirlo buscando. Vean cuántos videos hay. Aquí está, es este. Pinta tus Hot Wheels sin abrirlos, cambio de pintura.
tiene 65,000 visualizaciones y si te fijas, pues no es uno de los primeros. ¿Esto qué me da a entender? Que a toda la banda que sigue Custom México les encantan las cacerías, les encantan los tianguis, los custom, sí les gustan, pero son los que tienen menos visualizaciones. Y el nombre lo dice, Custom México coleccionables, o sea, puedo hablar de todos coleccionables y custom. Nunca he dejado de subir custom, por lo menos. Trato de subir un custom a la semana, no los olvido, no olvido a toda la gente que le gusta el custom. Trato de dar tips, entonces ahí tienes tu respuesta. Yo sí te aconsejaría, amigo, que si quieres dedicarte a esto de lleno, le eches muchas ganas y te metas a ver un poquito más lo que es la plataforma en sí, el por qué pongo los títulos, que quiero pensar que eso le llamas amarillismo. No los pongo yo, los pone una herramienta que me ayuda a hacer tendencia, que me ayuda a que más gente puede ver los videos. Manuel, espero que haya quedado contestada a tu pregunta. Sigan a Manuel como Logo Custom. Hace buenos trabajos, tiene muy buenos trabajos. Paco Vázquez, sinceramente, tú que apoyas a los verdaderos customizadores, ¿por qué apoyas al Juca? Si su diseño dejó mucho que desear solo por ser mexicano, creo que entonces, aunque no sea bueno, solo por ser mexicano lo tendrías que apoyar. Saludos, Toño, como siempre presente. Paco Vázquez, gracias por estar aquí presente. Pues mira, yo apoyo a Juca por dos cosas. Me siento muy identificado con él. Juca ha tenido mucha crítica, pero mucha crítica. Es uno de los youtubers que más haters tiene y aún así ha luchado por sus sueños. Es un chavo que ha luchado duro, no tienen idea. Él ha luchado mucho por un sueño, por querer modificar. A él le encantan las modificaciones y mucha gente los critica por eso. Mucha gente lo critica por eso, porque en efecto tal vez no es el mejor. Yo no sé quién o cómo podemos decir que no es el mejor, pero tal vez no es el mejor. Pero le echa muchas ganas, le pone mucho producto de gallina a cada proyecto. No es fácil hacer un coche para Hot Wheels, no es fácil darle inversión, sacar el dinero, ver qué va a pasar, si no queda ya le invertiste, porque algo que no saben es que Mattel no le dio un solo peso a Juca para hacerlo, él lo puso de su lana. Entonces, digo, es bien difícil hacer algo así, es complejo. Aquí en México poca gente lo hace. Hoy ya se abrió una convocatoria para que más gente lleve sus naves, precisamente porque no hay quien lo haga. Toda la gente que lo hace por lana, lo hace para ganarse una lana, no lo hace por hobby. Él lo hizo por hobby para ser alguien, para convertirse en leyenda. Todo eso, amigo, me ha hecho sentir admiración por él. Lo conocí, platiqué con él. Sé lo difícil que ha sido para él crecer, no ha sido fácil. Y día con día lucha con una cantidad de haters increíble. Creo que es uno de los youtubers que tiene más haters en el mundo. Por eso me cae bien, por eso lo admiro, porque sé el trabajo que conlleva hacer una nave de ese estilo. Sé la lana que le tuvo que invertir, el tiempo y muchas cosas más. Por eso lo apoyo. Puede gustarte o no su trabajo, pero se convirtió en leyenda. Yo apoyo a la gente que lucha, que le echa ganas, que no critica, que tiene buena vibra, que le pone huevos a la vida. Por eso lo apoyo, amigo. Paco, muchas gracias por estar. Paco, te mando un fuerte abrazo desde Querétaro. ¿Por qué dejaste de hacer humor en tu canal? Deberías de retomarlo. Dice, si ya ni sabes qué subir al canal. Ron, tienes razón. Fíjate que de repente cuando empezó a crecer el canal, empecé a sentir mucha presión. Esto de YouTube a veces es estresante. Empecé a sentir mucha presión y traté de hacerlo más serio. Pero sí tienes razón. Tengo que seguir metiéndole más humor, más buena vibra. De hecho, estoy más suelto que nunca. Quiero echarle muchas ganas y seguir adelante y salir adelante, porque hoy día siento que no he logrado mucho. La siguiente meta son 100,000 suscriptores. Suscríbanse, banda, por favor. Me ayudarían mucho si así lo hacen. Gracias, Rom, tienes razón, vamos a ponerle más buen humor al canal y a la vida, porque es muy importante. ¿Por qué es tan menospreciado el custom y tan mal valorado? Si la verdad hay trabajos de excelente calidad, ¿qué crees tú, Toño, que podríamos hacer para darle más auge? Híjole, tienes toda la razón, amigo, la verdad es que el custom a veces es bien mal pagado y luego nosotros no nos echamos la manita. Hay que pagarlo justo, familia. Apoyemos al custom, siempre lo he dicho. Existen custom muy bonitos que pueden ser más hermosos que un Super Treasure Hunt. Hay mucha gente que sí lo apoya, mucha gente sí lo está empezando a comprar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Visitando los canales, todos los canales de los que hacen custom, comprando más productos custom, dejando de comprar Super Treasure Hunt o comprarlos a un precio realmente que valga la pena. Prefiere un custom sobre un Super Treasure Hunt. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Zack de la Rocha. Pregunta, ¿estás buscando de alguna otra forma llamar la atención de Juca para levantar más tu canal? No, la verdad es que no te voy a mentir. Los videos que son de famosos como Juca, Luisito, Solomondo, que por cierto si viene un custom ya de Solomondo,
te generan más vistas porque la gente lo sigue, la gente se va a meter para ver qué están haciendo, qué estás haciendo de él, eso sí te lo puedo asegurar. No, no tengo que llamar la atención de Juca, ya me conoce, ya hemos chateado, ya hemos platicado. De hecho, yo espero que para este diciembre hagamos un crossover, va a estar bueno, espero que se pueda dar y no es por ahí. Obviamente sí, todo lo que haces de ellos te generan muchas visitas, hay canales que con hacer una cosa de Juca ya se vuelven virales y la verdad es que todos los de YouTube buscamos que ustedes nos vean, buscamos tener más visitas, buscamos tener más suscriptores para crecer, para poder mantenernos, porque créanme que no es fácil la vida aquí en YouTube. Orfan BG, ¿cómo le haces para ser tan humilde y sencillo? Realmente eso me hizo seguirte. Saludos desde Los Ángeles, un abrazo a toda la banda de Los Ángeles. Pues soy argentino, che, sencillito. No es cierto, familia, un abrazo a toda la banda de Argentina. Pues no tendría por qué no serlo. Hay mucha gente que no me conoce y piensa que soy muy prepotente. La verdad es que mi cara no me ayuda. Mi rostro es agresivo, así nací, no lo puedo cambiar. Pero bueno, la verdad es que cuando ya me conocen, yo soy la persona más dulce y está mal que yo lo diga. Trato de ser buen amigo, trato de ser buen padre, buen esposo, buen customizador. Siempre trato de hacer lo mejor que pueda para los demás. Realmente no tendría por qué no serlo. No he logrado nada, como siempre lo he dicho, día a día me esfuerzo, sé que no soy el mejor customizador, tampoco soy el mejor youtuber y por eso trato de echarle ganas a la vida y por eso trato de ser la mejor persona, porque ser la mejor persona es eso, ¿no? Ser humilde, ser sencillo, ser tranquilo, ayudar a los demás. Te agradezco mucho tu comentario, Orfan, de verdad te mando un fuerte abrazo hasta Los Ángeles, espero pronto estar por allá en Los Ángeles, en el segundo California. ¿Qué les contestas a las personas que te quieren hacer menos por el simple hecho de salir a buscar coleccionar carritos Hot Wheels? Saludos desde Cardenal, Veracruz. ¿Qué les diría a las personas que te busquen hacer menos? Una, no te tienen por qué hacer menos, tú puedes coleccionar o hacer lo que tú quieras, por eso vivimos en países libres, y digo países porque aquí nos ven desde Venezuela hasta allá arriba. Entonces, ¿qué les digo? Que pues, se fijen primero en su vida, que corrijan su vida, que dejen de criticar a los demás, que corrijan. Mucha gente que te critica es gente que tiene adicciones, que se mete droga, que consume alcohol y lo hacen porque te ven feliz. Si te critican es porque eres feliz, porque tienes algo que ellos no tienen o que no pudieron tener. Roger, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu pregunta. Enrique Vadillo, ¿por qué los revendedores tienen tanto Super TH? ¿Cómo le hacen? Y uno lleva años y apenas tiene 3 o 4. Enrique Vadillo, tienes toda la razón. ¿Cómo le hacen? Ya vimos algunos videos, se los dejo acá arriba para que los vean, de cómo le hacen la gente que vende Hot Wheels. Pues básicamente le pagan una lana al de Mattel, le marcan. Hace poquito estaba platicando con un cuate que me dijo exactamente cómo le hacen. Le pagan una lana a los de Mattel, él les marca, les dice voy a poner piezas, llegan y los agarran. O sea, es bien fácil. Por un Super Treasure Hunt llegan a pagar 100 pesos, 150 pesos. Por uno de moda pagan 40, 50 pesos. Hasta 30 pesos a ellos se los dejan. Entonces, pues así le hacen. Es una lástima, es un cáncer para el coleccionismo, es un cáncer para el Hot Wheels que los de Mattel hagan esto. Y básicamente son los mateleros o son los de tienda que dejan que ellos lo hagan, ¿no? ¿Cómo acabamos esto? No compren a precios altos. Resumido, vamos a pagar lo justo. Por un básico, lo máximo que paguen, por muy bueno que sea, lo que yo pagaría sería 50 pesos, no más. Por un Super Treasure Hunt, lo máximo que yo pagaría serían 150 pesos, no más. Benito Ramírez nos pregunta: buenas tardes, amigo. Mi pregunta es: si algún día tuvieras la oportunidad, ¿realizarías un custom de un auto real? Por supuesto que lo haría. Es uno de mis sueños y sé que algún día lo voy a hacer. No pierdo la esperanza, mi querido Benito. Realizarías un reto, las reglas serían: hacer un custom sin usar pegamento, deberás usar menos de 3 casting para realizarlo, deberás usar al menos 3 casting para realizarlo y no se podrá rellenar con epóxica. ¿Qué dices? ¿Le entras? Postdata, es un reto que anda circulando en YouTube, no es mío. Pues está medio loco el reto, ¿no? La verdad es que yo no creo que a Da Vinci le hayan dicho haz un cuadro sin pintura, no creo que a Beethoven le hayan dicho haz una canción sin un piano. Esto es un arte y en mi particular punto de vista, lo que yo pienso es que entre más herramientas tengas, entre más puedas hacer cosas, vas a hacer verdaderas obras de arte. Si te estás limitando a que, pues, ¿con qué lo vas a pegar? Con Durex, o sea, está bien que saques el ingenio, pero ¿qué te puede quedar? O sea, no te va a quedar algo estético, no te va a quedar algo bonito. Está padre la creatividad, pero yo no lo haría. Se me hace como que muy fuera de tono. Esto es un arte, no es un juego. Siguiente, bueno, para mí, aclaro, esto es para mí es un arte, para mí mi trabajo merece respeto,
La demás gente pues, puede pensarlo, no se vayan a ofender, es mi punto de vista. La siguiente pregunta es de Alejandro Delgado Neri. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren empezar a hacer custom? Que sean pacientes, que le pongan muchas ganas, que no se desanimen. Las primeras veces no nos quedan bien. A mí mi primer custom no me quedó tan bonito. Entonces, no se desanimen, échenle muchas ganas, pero háganlo, anímense, les va a gustar, es terapéutico. Hola, buenas tardes, Toño Alba. Si te eligieran para que hicieras un custom a un Hot Wheels para convención, ¿sobre cuál carro lo harías y por qué? ¿O inventarías uno? Saludos desde Iztapalapa. Eric, muchas gracias. Para mí sería increíble hacer un coche de convención, sería un sueño. Ya me conformo con hacer los coches de la cena de gala. Estaría increíble. ¿Qué coche escogería? Yo creo que un Datsun o una Chevy Silverado me encantan. Cualquiera de esos dos castings son los que yo escogería. Muchas gracias, Eric. Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Toño? Veo que tu canal hablas mucho de Hot Wheels, pero ¿qué opinas sobre las nuevas marcas como Mini GT? Los Mini GT están increíbles, son una belleza, una chulada, ¿verdad? Valen mucho la pena. Tarmax, Oversea, Inno64, etcétera, que tiene mejores detalles que un Hot Wheels. Sí, la verdad es que son incluso mejores y superiores a los Hot Wheels. Obviamente son de otra gama. Los Mini GT están considerados, van a competir contra los premium de Hot Wheels. Son una belleza. La verdad es que el tema es lo económico. En este momento el país y muchos países no están teniendo mucha lana para hacer esto. Entonces una opción son los custom. De los custom básicos hacemos piezas como los Mini GT o los Tarmac. Sí me gustan mucho, son muy bonitos. Si yo pudiera, y creo que más adelante lo voy a hacer, voy a empezar a coleccionar Mini GT y seguramente Oversea. Me gustan mucho, son muy padres y valen mucho la pena. Ya sé que me tengo que quitar esa muletilla de vale mucho la pena. Prometo que me la voy a quitar y voy a trabajar en ella. ¿Cuál es uno de los principales retos que enfrentan un customizador a la hora de elaborar una pieza o proyecto? ¿Y cuál sería una de las principales dificultades de encontrar lo necesario para ello? Ya que en muchos lugares donde vivimos nos cuesta trabajo encontrar materiales para el custom. ¡Saludos, mi hermano Saúl! Mira, hasta hace poquito, yo creo que estoy hablando de un año y medio, comenzó todo este boom de que tenemos materiales. Antes no existía, antes hacíamos tampos con un material que se llamaba Mylar. Antes teníamos que clonar nuestras llantas o abrir los retros para tener llantas. Realmente es cosa que quieras hacerlo. Está hablando de hace 10 años, ni siquiera había posibilidades para que tú pudieras conseguir unas llantas de goma clonadas. Entonces, nada más es ponerle ganas, no desanimarte, ver opciones, ser creativo y vas a ver que vas a hacer muy buenos customs, Saúl. Te mando un abrazote. Yo quería saber sobre un modelo, pero te pregunto y no me pelaste. Lo hubieras puesto aquí, Adrián, ya ves, aquí siempre pelamos a todos. ¿Qué onda? ¿Qué modelo? ¿Cómo? Mándame un mensaje y seguro te contesto. Javi López, hola Toño, mi pregunta es, ¿cuál fue el momento donde te hicieron sentir vergüenza por coleccionar? Y si por esa vergüenza pensaste en dejar el coleccionismo. Saludos desde el Río Grande, Tierra de Fuego, Argentina. Un abrazo a toda la banda de Argentina. Tenemos mucha banda de Argentina, de verdad los quiero harto familia. Nunca me he avergonzado de coleccionar. Una vez en alguna junta que tuve con directivos, alguien mencionó, no lo del coleccionar, sino que tenía un canal de YouTube. Sí me apené un poquito, cuando me preguntaron de qué era, tuve que decir que era de Hot Wheels. Sí me dio un poquito de pena, pero nunca he sentido vergüenza. Vergüenza es robar, vergüenza es drogarte, vergüenza es fumar, vergüenza es tener vicios malos. Eso sí te debería dar vergüenza. Hacer algo que te gusta, que te apasiona, que te hace sentir bien. No tienes por qué sentir vergüenza, mi hermanito. Beto Sánchez García, aparte de hacer custom, ¿alguna vez has restaurado algún carro para dejarlo como nuevo? Sí, hice un bocho 68. Yo tenía 18 años, fue mi primer coche y lo customicé, lo encontré hecho basura, carcacha. Lo levanté, lo dejé como nuevo y después lo vendí. Me arrepiento porque ese bocho, hoy vale una lana. Ese bocho. Carlos Rincón, buenas tardes Toño, ¿qué sabes del tour de leyendas de Hot Wheels? ¿Sabes dónde será? Tengo entendido que es el 6 de octubre. Sí, hay un tour de leyendas. Yo les voy a dejar las fechas aquí en pantalla para que vayan. Se va a poner muy bueno. Inscríbanse si tienen algún coche que parezca Hot Wheels, lo pueden inscribir y en una de esas se convierten en leyendas de Hot Wheels. Va a estar el Juca, por cierto, va a estar el Juca presente ahí. Daniel González Herrera, ¿cuáles son tus sueños a futuro con el coleccionismo y el custom? Hacerte diseñador de Hot Wheels sería tener 1 millón de piezas o qué, tal vez mandar un custom a alguna. Cuéntanos, Daniel González. Mira, cuando empecé el canal, yo creo que todos iniciamos teniendo ese sueño, tal vez diseñar para Hot Wheels. Es muy difícil, sumamente difícil. Yo no conozco un latino que haya podido diseñar para Hot Wheels. Pues mi sueño sería trascender, que en algún momento alguien diga o se acuerde de mí y diga, Toño Alba era un buen customizador, yo le aprendí esto a Toño Alba, ve los videos de Toño Alba. Me encantaría que alguien me recordara, o sea, me encantaría trascender.
Obviamente trabajar para Hot Wheels sería un sueño. Me encantaría hacer mi propio coche, hacer un coche con un diseño mío para Hot Wheels o para otra marca, para la que fuera. Eso sería increíble y sería bellísimo. No sé si se vaya a dar, honestamente. En este momento no sé si esto pudiera pasar, pero sería increíble. Daniel González, qué buena pregunta, hasta casi me entró sentimiento. La siguiente pregunta es de Kame Toys. Tiene un canal muy bueno que está creciendo bastante. Vayan a ver, su canal está bueno. ¿Qué tiene mayor peso como coleccionista? ¿Un carrito Hot Wheels vintage o uno de llantas de goma moderna? El que te guste, mi hermanito. El que te guste. Si a ti te gustan los vintage, colecciona vintage. Si a ti te gustan los nuevos, los nuevos. No te preocupes por lo que coleccionan los demás. Preocúpate por coleccionar lo que a ti te gusta. Te mando un abrazo, mi buen amigo Kame. Vayan a su canal. Hace buenas cacerías. ¿Harás otro video informativo sobre la convención 2019? No haré otro. Haré un montón de videos de la convención 2019. Porque va a estar increíble. La siguiente pregunta es de Chame Tuning. ¿Por qué no le agradas a mucha gente y cuánto ganas en YouTube? ¿Por qué no le agrado a mucha gente? Yo creo que le agrado a más gente que la que no le desagrado. Como decían por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, yo creo que tiene que ver mucho con el crecimiento del canal. Yo creo que conforme vas creciendo y vas haciendo cosas, hay gente a la que no le gusta, no le parece. Pero yo te voy a decir algo. Conózcanme a la gente que no le agrado, conózcanme, vean cómo soy de verdad en persona, acérquense, platicamos, vemos qué podemos hacer. Yo les puedo asegurar, y está mal que yo lo diga, pero no hay nadie más que aquí lo diga, no soy mala persona, trato de ser muy tranquilo, soy muy apacible y le echo muchas ganas a la vida. Buena vibra, mi buen Chame Tuning. ¿Y cuánto ganas en YouTube? Eso ya lo hicimos en otro video, te lo dejo acá arriba para que vayas a verlo. Hola, Moño de Alba, fiel seguidor de Matt Hunter, no puedo poner lo que escribe, y amigocho de los acaparadores. El día que te vea con tu familia cazando, ese día voy a creerte. Por lo pronto, sigue siendo puro marketing, porque hasta para hacer custom necesitas un doble. ¿Necesito un doble? Pues no, estoy yo solito. Yo solito hago mis custom, y si me quieres ver de cacería, por lo regular voy los lunes o los martes a Walmart. Búscame por ahí, me vas a encontrar. Ya mucha gente me ha encontrado, me ha saludado. Entonces, claro que sí, búscame. No pasa absolutamente nada. Bonifacio no es marketing, porque pues realmente si tuviera buen marketing, llevaría ya 1 millón de seguidores y pues no lo tengo. Así es que, no, Bonifacio, conóceme, salúdame y te vas a dar cuenta que no es como piensas. La siguiente pregunta es mi buen amigo Oro Molido Channel. ¿Por qué no te has suscrito a mi canal? Ya se te ha subido que muchas veces no contestas los mensajes. Creo que has perdido el piso. Saludos. Aún así me sigues gustando los videos. Gracias, mi buen amigo Oro Molido Channel. Gracias por ver los videos. Y pues lo único que se me ha subido es el azúcar. Últimamente la he tenido muy alta. Pero pues de ahí en fuera no. La verdad es que, como lo dije hace ratito, yo siento que no he logrado nada. Necesito crecer más. Necesito llegar a más gente. Necesito hacer mejores custom. Necesito hacer mejores cacerías. Necesito un camarógrafo. Necesito muchas cosas para poder decir que ya soy alguien conocido. La verdad es que no es así. Oro Molido, no me he suscrito a tu canal porque pues no lo conozco, no lo he visto. Ahorita me suscribo terminando este video. Y no, yo creo que no se me ha subido. Soy una persona común y corriente. De hecho, como todos, a veces me falta lana. A veces sí tengo para salir al cine, no sé. Créanme que YouTube no es lo que piensan, que vas a hacer videos y te vas a hacer rico y la gente te va a conocer y vas a andar en la calle. No, eso va a pasar cuando tenga 1 millón de suscriptores, y creo que ni así pierdes el piso, o deberías de perder el piso. No contesto los mensajes, contesto la mayoría de los mensajes. No todos los puedo contestar al momento, me tardo un poquito en contestarlo porque obviamente tengo una familia, tengo que trabajar, tengo que hacer videos, tengo que hacer custom, tengo que editar. Y yo estoy solo. Los youtubers más grandes o otros youtubers tienen editores, por eso a veces me tardo un poquito en contestarlos. Trato de contestar la mayor cantidad de mensajes que puedo. Les pido una disculpa, de verdad me apena mucho si a veces no puedo. Y obviamente tengo que luchar como todos por salir a ganarme la papa, por juntar para la colegiatura, para pagar la casa, muchas cosas. No es mala onda, créanme que estoy estoy en la mayor disposición de estar con ustedes. A mí me gustan mucho los eventos porque es donde puedo convivir con ustedes. Oro Molido, te mando un fuerte abrazo. De verdad no es así. Y en un momento me suscribo a tu canal, mi hermanito. ¿Qué buscas con los videos? ¿Dinero, reconocimiento o simplemente sentirte alguien importante? Pues mira, una es poder tener una estabilidad financiera, no te lo voy a negar. Creo que es algo en lo que me gusta mucho y que puedo sacar a mi familia adelante. Pero lo más importante, como lo comenté hace ratito, es que algún día
me recuerden, me conozcan cuando yo ya no esté y digan, este es un custom de Toño Alba, vi un video de Toño Alba y aprendí esto, gracias Toño por lo que hiciste, no sé, mi manera o lo que yo buscaría es trascender, que algún día alguien me recuerde y no quede en el olvido. David Hernández, ¿cuántas veces has sobornado a mateleros o personal de la juguetería para conseguir Super TH? Si te dijera que nunca me creerías, nunca lo he hecho y creo que nunca lo voy a hacer. Así sea una pieza única de colección, nunca lo voy a hacer. Si no tengo dinero para comprarla, pues mejor no la compro. Si no me sale colgada, pues ni modo, no la conseguí. Pero nunca he sobornado a nadie y nunca lo voy a hacer y no lo hagan, está mal. Ariel Hernández Álvarez, tengo 60 años, nunca he hecho custom ni encontrado un Super TH, tampoco uno de moda. Por eso me gusta ver tus videos, porque así disfruto lo que nunca Ariel, te mando un fuerte abrazo. Ayúdenme a buscar a Ariel. Vamos a hacer que tenga su Super TH. Ah, no es cierto. Ariel, te ves bien chavo, no tienes 60 años, ¿ya ves? Ya te pareces al que estafó a Luisito. La última pregunta es de Carlos Tirado. ¿En alguna ocasión has pensado dejar YouTube y trabajar de verdad? ¿O es que te gusta el dinero fácil que te paga YouTube? ¿Eres igual de vendido que Berto y los demás youtubers que les gusta el dinero fácil? ¿Neta, Carlos? ¿Neta crees que hacer videos aquí es dinero fácil? Déjame platicarte, Carlos, que aquí ganarse el dinero cuesta mucho trabajo. Tienes que saber de cámara, de edición, de luz. Tienes que saber algo, customizar, salir a buscar, salir a romperte la cara con la gente que a veces te encuentras afuera en los tianguis. Mucha gente me ha dicho que no grabe. Neta, Carlos, o sea, no creas todo lo que dice la gente. Yo creo que todos los youtubers le han luchado. Luisito Comunica luchó 6 años para poder ser lo que es ahora Luisito. O sea, no, YouTube no es fácil. Mucha gente inicia y se va, ya no termina, porque es un camino muy difícil, muy tortuoso y es un trabajo que de verdad es complicado. Carlos, yo te invito a que conozcas un poquito más de la plataforma para que te des cuenta que no es dinero fácil. Lo que gana uno es muy poquito comparado con un trabajo normal. O un trabajo que no sé, no se gana tanto en YouTube como la gente piensa. Es mucho trabajo, son muchos años, la propia plataforma ya no te deja crecer, así es que no es dinero fácil. Ya las marcas tampoco se acercan tanto a ti si no eres un famoso como Luisito, como Berto, como Salomondo, que son ya vean lo que está pasando. Ahorita yo creo que gente como Marvin, gente como Sultan Tuner debería estar en la convención, deberían ser de los que exhiban, deberían de ser los que están ahí, y no. Está Juca, que Juca te estimo mucho y todo, pero tú no eres del mundo del Hot Wheels, él es del mundo del tuning, él debería estar en eventos tuning, pero la marca los busca porque son youtubers grandes. Carlos Tirado, de verdad te invito a que conozcas un poco más de la plataforma. Sí he pensado muchas veces dejar YouTube, precisamente por lo mismo, porque es mucho trabajo, poca lana, pero hay algo que me apasiona y es algo que quiero que mucha gente conozca, que es el mundo de los autos a escala, que es el mundo del custom, que es el mundo de las cacerías. Por eso lo hago, Carlos, créeme que si fuera por dinero ya lo hubiera dejado, me hubiera buscado, como tú dices, tal vez un trabajo en el que pudiera ganar mucho más dinero que lo que se gana aquí en YouTube. Entonces, sí me sacó mucho onda tu pregunta, yo creo que por eso me la dejaron al último. Este es un trabajo de verdad, es un trabajo difícil, es un trabajo que se tiene que respetar, Carlos. Te mando un abrazo, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad de Querétaro. Gracias por seguir el canal. Sí te digo que no es dinero fácil, tiene mucho trabajo. Bueno, familia, yo espero que les haya gustado este video. De verdad, échenle ganas a sus cacerías, a sus coleccionables, a sus custom. Vale mucho la pena el coleccionismo, vale mucho la pena coleccionar autos a escala, es muy relajante, es muy padre customizar, es un hobby que no pueden dejar de hacer. Les agradezco por estar aquí, les agradezco por la cantidad de preguntas que enviaron, fueron muchísimas, espero poder haber contestado a la gran mayoría, haber aclarado sus dudas y sobre todo haberlos entretenido un rato más. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, activen la campanita de notificaciones, ya saben todo ese rollo, denle like, créanme que con un like me apoyan mucho. Y también escriban en los comentarios qué es lo que quieren ver más cacerías, más tianguis o más custom. Esa pregunta fue aquí predominante y es una de las que me comentan que más llegó. Me gustaría saber qué quieren ver ustedes. Bueno, yo me despido. Recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.